geografía económica es aquella que estudia el territorio y la forma en que se administran sus diferentes recursos humanos, tecnológicos, entre otros. Esto se debe a la diferente distribución de recursos que existen en el mundo, ya que al estar en distintas zonas geográficas, los recursos naturales son muy diversos, así como la demografía que analiza el comportamiento poblacional y la política, la cual analiza las relaciones de poder que se dan alrededor de la distribución y acceso de los recursos, bienes y servicios. La geografía económica que presenta México. Es un país con gran diversidad de recursos naturales y humanos. Al ser un país grande, tiene ventajas como productividad y el comercio. Algunas desventajas son la heterogeneidad, mala distribución de las riquezas, democracia autoritaria, mano de obra barata y la insatisfacción de los residentes. México es uno de los países más grandes del mundo. Por su extensión territorial, la INEGI indica que ocupa el decimotercero en el mundo y respecto al continente americano ocupa el quinto lugar después de Canadá, Estados Unidos, América, Brasil y Argentina. México limita al norte con Estados Unidos de América, al sur y oeste con el Océano Pacífico, al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al suroeste con Guatemala y Belice. Cuenta con una superficie territorial de 1.964.375 km², una superficie continental de 1.959.248 km², una superficie insular de 5.127 km² y una superficie marítima de 3.149.920 km². La hipótesis de nuestro proyecto se basa en que México es un país extremadamente rico en sus recursos naturales. Tiene una maravillosa ubicación geográfica, suelos fértiles, climas favorables y abundante agua. Sin embargo, la mala administración de estos recursos hace que los factores clave para un desarrollo sustentable no se lleve a cabo, y el crecimiento poblacional, demanda energética, el cambio climático, la escasez de recursos y del agua y el poco manejo de residuos siga generándose día a día. El proceso de sustentabilidad en México todavía es muy pobre, ya que no se ha encontrado un equilibrio entre cuidar el medio ambiente y usar los recursos naturales. Tristemente, la perspectiva de los negocios y de las empresas todavía se enfoca más en los beneficios económicos que en tratar de ser sustentables para beneficios de todos. México es un país que genera crecimiento pero sin desarrollo económico. Por ejemplo, crea infraestructura pero de mala calidad, escuelas pero con un nivel académico bajo, hospitales pero sin doctores especializados, y así sucesivamente. Creemos que para la mayoría de los estados es muy importante la ubicación geográfica, la cultura de la sociedad y sus representantes. Si no hay una cultura de valores, ética, respeto por parte de los representantes, o sea, el gobierno, no habrá una estructura bien hecha en el gobierno y no servirá de nada tener recursos naturales. Esto es lo que le pasa a México. Tenemos todos los recursos naturales y una sociedad trabajadora, pero si hay un gobierno corrupto, no habrá una buena administración de estos recursos naturales y económicos. México es una república representativa, democrática y federal integrada por 31 estados federativos y el Distrito Federal, que es la capital. Cada estado es considerado constitucionalmente autónomo en lo que contiene su gobierno interno. Cada estado tiene un gobernador elegido de manera representativa por un término de 6 años. Asimismo, los estados se dividen en municipios, un total de 2.435 en el país. Esta es la bandera oficial del país. El verde significan las verdes praderas, el blanco la nieve de las altas montañas y el rojo la sangre derramada de nuestros héroes patrios. Las etnias en México se dividen en un 60% mestizos, 30% amerindios, 9% europeos y un 1% de otras razas diferentes. El 97% de los ciudadanos mexicanos hablan el español, que es el idioma oficial, pero México también cuenta con 67 lenguas nativas, reconocidas oficialmente como nacionales por el Estado mexicano. La religión más dominante es la católica, con un 83.9% de la población, siguiendo con los protestantes o evangélicos con un 7.6%, el 2.5% practica otras religiones y el 4.6% se considera sin religión.
La población económicamente activa en el 2014 fue de un 60.4%, mientras que la tasa general de desempleo abierto en 32 áreas urbanas fue de un 4.9%. En el dólar estadounidense, un dólar son 16.54 pesos, lo que significa que el peso mexicano está muy devaluado. El clima mexicano se determina por muchos factores. Entre ellos se encuentra la altitud sobre el nivel del mar, la latitud geográfica, las diversas condiciones atmosféricas y la distribución existente de tierra y agua. Según datos de Conagua, el clima seco se encuentra en la mayor parte del centro y norte del país, región que comprende el 28.3% del territorio nacional. El clima muy seco se encuentra en el 20.8% del país. El clima cálido húmedo ocupa el 4.7% del territorio nacional. El clima cálido subhúmedo se encuentra en el 23% del país. Clima templado se divide en húmedo, correspondiente el 2.7% del territorio nacional. Finalmente, el clima templado subhúmedo se encuentra en el 20.5% del país. Los ríos más importantes de México según su importancia en su vertiente. En la del Golfo de México y Mar Caribe está constituida por 46 ríos importantes, entre los que destacan el río Bravo, Usumacinta, Papaloapan, Grijalva, Coatzacoalcos y Pánuco. En la vertiente del Pacífico y Golfo de California se encuentran los ríos Balsas, Santiago, Verde, Ometepec y El Fuerte. En la vertiente interior, Nazas y Agua Naval. Los lagos de México, donde Chapala es el más grande de los lagos interiores del país, tiene una cuenca de 1.116 kilómetros cuadrados, entre 4 y 6 metros de profundidad y un volumen de almacenamiento promedio de 8.126 millones de metros cúbicos. Entre otros de los principales lagos se encuentra el lago Cuitzeo, Pátzcuaro, Yuriria, Catemaco, Tequisquitengo y Navorcarril. Cuanto a minerales de México, según los datos del INEGI 2010, México ocupa el segundo lugar en producción de plata a nivel mundial, con 3.500 toneladas, y en oro siendo el octavo con 60 toneladas, además de tener importantes producciones en otros minerales metálicos como son fierro, plomo, zinc, manganeso, cobre, bismuto y otros minerales no metálicos como son fluorita, barita, grafito, yeso, azufre y diatomina. Los tipos de energía de México. De acuerdo con información de la CIA, México es el país número 17 en términos de producción de energía, con más de 250.000 millones de kilowatts al año, de los cuales utiliza el 80%. Según la CENER, la producción de energía mexicana porcentual es de 3.51% en carbón, 88.09% en hidrocarburos, que son petróleo, condensados y gas natural, 1.36% en nucleoenergía. En cambio, en las renovables tenemos 1.12% hidroenergía, 1.46% en geoenergía, 0.08% en energía solar y 0.17% en energía eólica, 0.02% biogás y 4.20% en biomasa. Según INEGI, en relación a los datos demográficos, México encerrado en 2014 con una población de 119.715.000 personas, lo que supone un incremento de 1.318.000 habitantes respecto al 2013. La población femenina fue mayoritaria, con 63.063.787 mujeres, lo que supone un 51.55% del total frente a los hombres con el 48%. Ahora les hablaré un poco sobre el índice de desarrollo humano. Si ordenamos los países en función a su índice de desarrollo humano, México se encontraría en el puesto 72 en el ranking del desarrollo humano. El índice de desarrollo humano tiene en cuenta tres variables. La primera es la vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Por lo tanto, influyen otros dos: el hecho de que la esperanza de vida en México esté en los 77 años, la tasa de mortalidad es del 4.53 y la renta per cápita sea del 8.11. Con datos sacados de la página pnd.gov.mx, el desarrollo nacional es tarea de todos.
En este Plan Nacional de Desarrollo, que se está efectuando desde 2013 hasta el 2018, convergen ideas y visiones, así como propuestas y líneas de acción para llevar a México a su máximo potencial. El Plan Nacional de Desarrollo Humano, primero, es un documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda administración pública federal. Ha sido concebido como un canal de comunicación del Gobierno de la República que transmite a toda la ciudadanía de manera clara, concisa y medible la visión y estrategia del Gobierno a la presente administración. Para lograr que México alcance su máximo potencial, se establecen como metas nacionales un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad, un México próspero y un México con responsabilidad global. Asimismo, se presentan estrategias transversales para democratizar la productividad, para alcanzar un gobierno cercano y moderno y para tener una perspectiva de género en todos los programas de administración pública federal. En la Constitución se enmarca un pacto social en que los ciudadanos otorgan en el ejercicio de la autoridad al gobierno para que éste se haga cumplir la ley, rígido por los principios de la legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalidad, honradez y respeto a los derechos humanos. Un México incluyente propone enfocar a la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El futuro de México depende en gran medida de que lo que hagamos hoy por la educación de nuestros hijos y jóvenes. Por lo tanto, es fundamental que la nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una sociedad del conocimiento. Un México con educación de calidad propone implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional. Según la Secretaría de Economía, el principal país con inversión extranjera directa es Estados Unidos, con una participación del 45.78% y 27.090 sociedades. Posterior a este se encuentra Países Bajos con 12.78%, España con 12.58%, Canadá con 5.97% y Bélgica con 4.01%. Empresas nacionales exitosas generadas a partir de la inversión en tecnología: Softec, Neoris, Alestra, Price Travel, Kio Networks. Todas estas especializadas en consultoría de tecnologías de la información y negocios, además de telecomunicación. ¿Existen políticas sobre el desarrollo de la tecnología en la nación? Analizamos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, es un organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en ese país. Tiene la responsabilidad oficial para elaborar las políticas de ciencia y tecnología nacionales. En lo correspondiente al estímulo a la ciencia y la tecnología en las empresas, el CONACYT administra una serie de fondos financieros de estímulo, como el programa REINICIT, a través del cual se ofrece financiamientos a proyectos de alto desarrollo técnico y tecnológico. Actualmente México ocupa el lugar 63 en cuanto a la adaptación de tecnología según el Foro Económico Mundial. Esto representa un avance del 13 lugar respecto al año 2012. México ha sido uno de los pocos países que presentan un avance en este rubro, pero a su vez se sigue rezagando en otros indicadores tales como el precio por acceso a la red móvil, en el cual en nuestro país se encuentra en el lugar número 102. Todos estos números nos dan una idea de hacia dónde se dirige nuestro país en cuestiones de la tecnología. El gran problema de nuestro país en cuanto al rezago por los precios en la telefonía móvil y los precios de acceso a la tecnología son en gran parte por el monopolio que existe y el cual aumenta los precios del acceso al internet de una manera importante y que, a comparación de otros países, no estamos ni cerca de tener altas velocidades de acceso. Nos pusimos a investigar estrategias de innovación en México y encontramos 5 estrategias que nos llamaron la atención desde una perspectiva social y tecnológica, que son las siguientes. 1, que es la inversión de capital de recursos humanos. La segunda es la aplicación de los conocimientos innovadores en la generación de nuevos productos. La tercera es el aprovechamiento de apoyos públicos. La cuarta es la protección intelectual de los resultados. Y la quinta es dejar al lado los prejuicios. En cuanto a las integraciones económicas a las que pertenece México, algunas de ellas son las siguientes:
Asociación de Estados del Caribe, Asociación Latinoamericana de Integración, Comisión Económica para América Latina, Cooperación Económica para Asia y el Pacífico, Grupo de los 15, Organización de Estados Americanos, Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial del Comercio. Todas estas ayudan a que México tenga una mejor relación entre naciones, regulando la economía, los conflictos, el comercio, entre otras. Todos estos organismos son muy importantes para la regulación de estos factores y muchos otros. Hablando sobre la balanza comercial del país, México tiene una economía de libre mercado orientada a las exportaciones. Es la segunda más grande de América Latina y es la tercera economía en tamaño de toda América después de la de los Estados Unidos y Brasil. Siendo una economía orientada a las exportaciones, como ya dijimos anteriormente, más del 90% del comercio mexicano se encuentra regulado en tratados de libre comercio, con más de 40 países, incluyendo la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de América Central y la América del Sur. Hablando de las exportaciones, el valor de las exportaciones de mercancías del país fue de 33.840 millones de dólares, cifra que se divide por 31.544 millones de exportaciones no petroleras y por 2.296 millones de dólares de petroleras. En junio de este año, las exportaciones totales reportaron un crecimiento anual de 1.2%, el cual fue resultado neto de una alza de 6.8% en las exportaciones no petroleras y de una caída de menos 41% en las petroleras. Sus principales exportaciones en miles de dólares y con su clasificación arancelaria a 6 dígitos se muestran en esta tabla, donde su principal exportación, con su clasificación de 270900, son los aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, con 35.855.450 miles de dólares. De ahí le sigue con 870323 los vehículos de automóvil, transporte, personas de cilindrada superior a 1500, con 21.682.870 miles de dólares. Luego le siguen con 852872 los monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de televisión, con 14.532.260 miles de dólares. En el número 4, con clasificación de 870431, están los demás vehículos para el transporte de mercancías con motor de EMBO, con 13.342.409 miles de dólares. Y por último, la quinta, con clasificación de 847149, están las demás máquinas presentadas en forma de sistemas con 8.138.411 miles de dólares. A continuación se pueden apreciar los datos mencionados en la siguiente gráfica. Los principales productos importados en miles de dólares y su clasificación arancelaria se muestran en esta tabla, donde el principal con su clasificación arancelaria 271011 son los aceites livianos ligeros y preparaciones con 16.311.796 miles de dólares, seguido de las materias no a otra parte especificadas con clasificación arancelaria en 99.9999 y con 10.672.862 miles de dólares. En tercer lugar, con clasificación de 85.2990, están las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía o radio, que consta de 9.176.392 miles de dólares. En cuarto lugar, con clasificación de 271019, están otros aceites de petróleo y preparaciones, con valor de 8.040.718 miles de dólares. Y por quinto y último lugar, con clasificación 854231, están los circuitos integrados, o sea, circuitos electrónicos integrados o procesadores y controladores, con 7.644.003 miles de dólares. La balanza comercial de mercancías en México, publicada por la INEGI en junio del 2015, donde muestra información del semestre de enero a junio, indica que las exportaciones totales en millones de dólares fueron de 188.537.8 y su variación anual fue de menos 2.1%. Estas se dividen en las petroleras, que juntaron apenas 12.831 millones de dólares, y las no petroleras, que juntaron 175.706 millones, divididas en agropecuarias con 7.286, extractivas con 2.449 y manufactureras con 165.970. Esta última se divide en las automotrices y las no automotrices,
con 56.769 y 109.200.000 respectivamente. En el caso de las importaciones totales del semestre de enero a junio fueron de 192.509 millones de dólares, divididas en las petroleras, las no petroleras, los bienes de consumo, los bienes intermedios y los bienes de capital. Las importaciones petroleras indicaron la cifra de 16.094 millones de dólares, mientras que las no petroleras 176.495, los bienes de consumo 26.127, los intermedios 146.275 y los bienes de capital 20.187, siendo este un resultado negativo para las exportaciones e importaciones en el país. Los principales socios comerciales de México varían con las exportaciones y con las importaciones. No es el caso con Estados Unidos y China, que son socios comerciales principales en ambos puntos. Los principales destinos de las exportaciones son Estados Unidos con el 79.87%, Canadá con 3.03%, China con 1.38%, España 1.24%, Brasil 1.17% y el resto que son Colombia, Alemania, Japón, Suiza y los Países Bajos. Y por último, los principales países a los que le importamos productos son Estados Unidos con el 48.19%, China con el 17.01%, Japón con el 4.40%, Alemania 3.75%, Corea del Sur 3.35% y otros países como Canadá, Malasia, Taiwán, Italia y Tailandia. Son los principales socios comerciales de México. Como sabemos, México es un país grande. Al tener un tamaño semejante, uno de los factores negativos es que no hay control sobre la sociedad. Tiene mucha diversidad en su población, es demasiado grande como para tener un control sobre todos ellos. Es por eso que México es uno de los países con más inseguridad. En cuanto a su posición geográfica, podemos ver que es demasiado favorable, ya que colinda con la principal potencia mundial. Además de tener contacto con 2 océanos, esto hace que el comercio sea favorable. En cuanto a su administración, deja mucho que desear. Como mencionamos al principio, México es un país con demasiada corrupción, mala administración de recursos y una mala distribución de la riqueza. Aunque México es uno de los países más exitosos de Latinoamérica, debería ser mucho mejor debido a todos los factores que tiene a su favor. Es por eso que aceptamos nuestra hipótesis: México es un país rico, aunque mal administrado.